Hay un auto estacionado en la ladera de los Alpes italianos. No es un Land Rover. No es un Range Rover. No es ninguno de esos monstruos de acero con tracción permanente, suspensión reforzada y un precio que podría comprar una casa en provincia. Es un Fiat Panda 4X4. Un cuadrito de metal con el mismo tamaño de un closet mediano, un motor que produce menos caballos que una podadora de jardín moderna. Y una carrocería que parece diseñada por alguien que nunca tuvo intención de impresionar a nadie. Y sin embargo, ahí está. Subiendo donde los demás se rindieron. Eso es lo que hace tan extraña y tan fascinante la historia de este auto. No es la historia de la potencia. No es la historia del lujo ni de la tecnología de punta. Es la historia de cómo un ingeniero italiano, con un presupuesto ridículo y una hoja de papel en blanco, creó algo que durante décadas dejó en vergüenza a vehículos 10 veces más caros, 10 veces más pesados. Y aparentemente 10 veces más capaces. La pregunta no es cómo lo hizo. La pregunta es cómo nadie más lo había pensado antes. Para entender al Panda 4X4, primero hay que entender al Panda a secas. Y para entender al Panda, hay que regresar a finales de los años 70, cuando Fiat tenía un problema que en las juntas directivas se describía con palabras cuidadosas pero que en realidad era bastante simple. Estaban perdiendo terreno. El Fiat 126, ese pequeño auto que debía heredar el trono del legendario 500, simplemente no había logrado conquistar al público europeo. No era un mal auto. Era correcto, funcional, económico. Pero le faltaba algo. Le faltaba ese carácter que hace que la gente no solo compre una máquina sino que la defienda, que la cuente, que la recomiende a sus vecinos con el entusiasmo de quien ha descubierto algo que los demás todavía no conocen. Fiat necesitaba algo nuevo. Algo que no solo se vendiera, sino que convenciera. Algo que le dijera al comprador de clase trabajadora, al agricultor del norte de Italia, a la familia de 4 hijos viviendo en un departamento pequeño de Milán o Turín, que este auto había sido diseñado pensando exactamente en ellos. No en el cliente de fin de semana. No en el ejecutivo que necesita un segundo vehículo para la ciudad. En la gente real, con necesidades reales, con presupuestos reales. Así que le dieron el proyecto a uno de los diseñadores más brillantes que ha producido el mundo del automóvil en el siglo XX. Un hombre que había trabajado con Ferrari, con Maserati, con Alfa Romeo, con los nombres más glamorosos y codiciados de toda la industria italiana. Un hombre cuyo estudio había dado forma a algunos de los autos más hermosos jamás construidos. Y que, según él mismo confesó en más de una entrevista a lo largo de su carrera, nunca sintió tanto orgullo por ninguno de esos proyectos icónicos como el que sintió por este pequeño rectángulo sobre ruedas que nadie en su círculo profesional consideraba particularmente emocionante. Giorgetto Giugiaro recibió el encargo con una instrucción que sonaba simple pero que en la práctica era brutal: construir el auto más espacioso y versátil posible, sin que pesara más que el 126 que debía reemplazar. Sin trucos contables. Sin ingeniería creativa para inflar las cifras. El peso real del auto terminado no podía superar al de su predecesor. Sin magia. Solo ingenio puro aplicado a un problema que llevaba décadas sin solución real. Y Giugiaro lo entendió perfectamente. Porque Giugiaro siempre entendía el problema real detrás del encargo superficial. No se sentó a dibujar líneas bonitas. Se sentó a hacerse una pregunta que muy pocos diseñadores de su nivel se hacían en esa época: ¿qué es absolutamente necesario en un automóvil? Y que existe únicamente porque siempre ha existido y nadie se ha detenido a cuestionarlo. La respuesta a esa pregunta fue el Panda. Y lo que vino después, la versión con tracción en las 4 ruedas, fue simplemente la consecuencia lógica de haber respondido esa pregunta mejor que nadie. Giugiaro no diseñó un auto. Diseñó una filosofía con ruedas. Su punto de partida no fue una línea elegante ni una curva seductora destinada a aparecer en las portadas de las revistas especializadas. Fue una pregunta incómoda y completamente práctica: ¿qué es lo que realmente necesita este auto para cumplir su función, y qué es lo que lleva ahí únicamente por inercia, por costumbre? Por el simple hecho de que todos los autos lo tienen y nadie ha tenido el valor de eliminarlo. Todo lo que no era necesario, desapareció. Todo lo que era necesario, fue optimizado hasta el límite de lo que la tecnología y el presupuesto disponibles permitían. Los paneles inferiores de la carrocería no fueron pintados con laca convencional. Fueron recubiertos con una resina gruesa y extremadamente duradera, más resistente al roce y al desgaste cotidiano que cualquier pintura tradicional.
Más barata de aplicar en línea de producción y prácticamente imposible de deteriorar con el uso normal de un auto que iba a vivir en caminos rurales, en granjas, en calles sin pavimentar. Los cristales, incluyendo el parabrisas delantero, fueron completamente planos. Sin curvas. Sin moldes complejos que encarecen la producción. Sin procesos de curvado que añaden tiempo y costo a cada unidad fabricada. Planos. Simples. Baratos de producir y baratos de reemplazar. Las bisagras de las puertas quedaron expuestas al exterior, completamente visibles, sin ningún panel decorativo que las cubriera. No porque nadie en el equipo de diseño se hubiera dado cuenta de que se veían industriales, sino porque cubrirlas habría costado más dinero, añadido más peso y aportado exactamente cero funcionalidad adicional al vehículo. Había un solo limpiaparabrisas en lugar de dos. Los canales de drenaje del techo, esa ranura perimetral que todos los autos llevan para desviar el agua de lluvia, fueron reemplazados por una simple costura soldada en la carrocería. Cada gramo contaba. Cada centavo de costo de producción contaba. Y en esa filosofía de austeridad calculada y completamente consciente nació algo que pocas veces ocurre en la industria automotriz, un auto que era exactamente lo que necesitaba ser, sin un milímetro de exceso, sin un gramo de peso que no justificara su presencia. Por dentro, el Panda era un ejercicio magistral en el arte de prescindir con inteligencia. Los asientos eran delgados, casi esqueléticos vistos desde afuera, pero diseñados con suficiente atención ergonómica como para resultar cómodos en trayectos largos. Ocupaban el mínimo espacio posible y liberaban el máximo de habitabilidad para los ocupantes. El tablero no era realmente un tablero en el sentido convencional. Era más bien una cubierta de tela tensada sobre la estructura delantera, con un enorme bolsillo de almacenamiento que recorría todo el ancho del auto de puerta a puerta. Todos los controles e instrumentos estaban concentrados en un solo módulo central, directamente frente al conductor. Simple. Directo. Sin adornos que distrajeran o encarecieran. Los paneles interiores eran del mismo color de la carrocería exterior, no porque el diseñador lo considerara una decisión estética particularmente audaz o moderna, sino porque pintar los paneles interiores de un color diferente habría añadido un proceso de producción adicional con su correspondiente costo. La coherencia cromática era un efecto secundario del ahorro, no una declaración de estilo. Y luego estaba el asiento trasero, que en realidad no era un asiento en ningún sentido convencional del término. Era una estructura formada por dos tubos metálicos horizontales con tela elástica tensada entre ellos. Algo funcionalmente cercano a una silla de playa plegable pero elevado a la categoría de mobiliario automotriz oficial. Podía configurarse como banco corrido para transportar pasajeros, podía ajustarse en forma de cuña para acomodar equipaje de dimensiones irregulares, o podía retirarse por completo en cuestión de segundos para liberar un espacio de carga de 1000 litros. 1000 litros en un auto que desde afuera parecía no tener espacio ni para una maleta mediana. El Fiat 131, un sedán familiar considerablemente más grande y más caro, alcanzaba apenas 400 litros de maletero. El Panda los triplicaba. En un auto que cabía en espacios de estacionamiento donde el 131 no habría entrado ni de milagro. Y como detalle final, como si Giugiaro hubiera querido subrayar con una sonrisa la filosofía completa del proyecto. Los asientos delanteros estaban diseñados para deslizarse fuera de sus rieles en aproximadamente 10 segundos. Lo suficiente para sacarlos, colocarlos sobre el pasto de cualquier parque o campo y convertir una tarde ordinaria en un picnic con la comodidad de tu propia sala de estar portátil. Un auto que era también, literalmente, un mueble. 700 kilos. Ese número es el corazón de toda la historia. El dato alrededor del cual gira todo lo demás. La cifra que explica por qué un auto con menos potencia que muchas motocicletas de mediana cilindrada terminó construyendo una reputación que todoterrenos con el doble de motor y 10 veces el precio nunca pudieron igualar en ciertos terrenos. Cuando Steyr Puch, la firma austriaca con décadas de experiencia en sistemas de tracción para condiciones extremas, recibió el encargo de desarrollar un tren motriz de doble tracción adaptado al Panda. El proyecto venía con una condición que en el mundo del todoterreno sonaba casi como una broma de mal gusto: no podía añadir peso significativo al conjunto. Porque el Panda ya era lo que era. Un auto construido sobre la filosofía radical del mínimo indispensable. Agregar hierro pesado, ejes sobredimensionados y diferencial central de alta resistencia habría traicionado todo lo que hacía especial a ese vehículo desde su concepción.
Stairpuch resolvió el desafío con una elegancia de ingeniería que hoy, 4 décadas después, sigue siendo estudiada y citada como ejemplo en programas académicos de diseño automotriz. El sistema completo de tracción a las 4 ruedas, incluyendo todos sus componentes mecánicos, añadía apenas 60 kilogramos al peso total del vehículo. 60 kilogramos. Una cifra que en cualquier otro contexto parecería tan insignificante que apenas merecería mencionarse. Pero en este caso era exactamente la diferencia entre un auto urbano competente y una leyenda de montaña que sobrevivió más de 20 años en producción prácticamente sin cambios. El Panda 4X4 llegó al mercado en 1983 pesando 760 kilogramos. Para quienes no tienen esa cifra completamente dimensionada, un punto de referencia, un Land Rover Defender de la misma época superaba los 2.000 kilogramos. Un Range Rover clásico rondaba los 2.200. El Panda pesaba menos que la tercera parte de sus rivales directos en los caminos de montaña. Menos que la tercera parte. Y eso lo cambiaba absolutamente todo en cuanto las condiciones del terreno dejaban de ser favorables. En superficies de nieve compactada, donde un vehículo pesado hunde sus ruedas con cada metro que avanza y comienza a cavar su propia trampa sin darse cuenta, el Panda simplemente flotaba sobre la superficie. Su peso era tan reducido que la nieve lo sostenía con la misma naturalidad con la que sostiene a un animal pequeño que conoce perfectamente cómo moverse sobre ella. En caminos de barro profundo, donde los todoterrenos convencionales comenzaban a perder tracción precisamente porque su peso los empujaba hacia abajo con más fuerza de la que sus ruedas podían contrarrestar. El Panda pasaba de largo con la ligereza de algo que entiende intuitivamente que no debe ejercer presión sobre una superficie que no puede soportarla. Los agricultores y ganaderos de los Alpes italianos fueron los primeros en descubrirlo de manera sistemática. No lo compraron convencidos por ninguna campaña publicitaria elaborada ni por las recomendaciones de ninguna revista especializada. Lo compraron porque era el más barato del mercado en su categoría. Porque cuando tienes que mover animales en invierno o llegar a un campo que lleva 3 días nevando, el primer criterio de selección no es el prestigio de la marca sino el precio de compra y el costo de mantenimiento. Y entonces ocurrió algo que nadie en las oficinas de Fiat había calculado con precisión en ninguna proyección de ventas: los agricultores empezaron a contar historias. Historias de pandas que pasaban tranquilamente junto a Land Rovers atascados hasta los ejes sin siquiera reducir la velocidad. Historias de guías de montaña que habían abandonado sus vehículos de trabajo tradicionales por este pequeño cuadrito italiano con motor de motocicleta. Historias de nevadas récord en aldeas completamente aisladas donde el único vehículo que seguía circulando con normalidad era un Panda 4X4 calzado con neumáticos de carretera completamente ordinarios. 48 caballos de potencia. Motor de 965 centímetros cúbicos heredado del Autobianchi A112. 3 caballos más que el Panda estándar de 2 ruedas motrices. No era la potencia lo que lo hacía imbatible en los peores terrenos de Europa. Era la física elemental. Era el peso. Era la inteligencia de un diseño que había entendido desde el primer día que en condiciones extremas, menos es más en el sentido más literal y más preciso que esa frase puede tener. Subirte a un Fiat Panda 4X4 por primera vez es una experiencia que reorganiza tus expectativas de una manera que ningún artículo, ninguna fotografía y ninguna ficha técnica puede prepararte completamente. No te recibe con el rugido profundo de un motor de alto desplazamiento. No hay vibración en el volante que te advierta que estás a punto de controlar algo poderoso. Te recibe con un sonido pequeño, metálico y completamente honesto, el sonido de un motor pequeño que arranca sin drama y sin excusas, que no intenta sonar más grande de lo que es ni fingir una personalidad que no tiene. La cadena de distribución traquetea levemente en los primeros segundos, como si el auto te saludara con la misma informalidad directa con la que un mecánico de pueblo te da la mano antes de mostrarte lo que sabe hacer. La posición de manejo es completamente vertical, casi sorprendentemente vertical para cualquiera acostumbrado a los autos modernos con sus asientos reclinados y sus cockpits envolventes. Es más parecida a sentarse en una silla de comedor bien construida que a recostarse en el interior de un vehículo. Y sin embargo no resulta incómoda. Hay algo en esa verticalidad que te hace sentir parte del camino de una manera diferente, más presente, más consciente de lo que ocurre alrededor. El volante es pequeño. Más pequeño de lo que esperarías en un vehículo diseñado para terrenos difíciles. Y el espacio interior, para cualquiera que llegue con la imagen mental de un auto diminuto y angosto, resulta desconcertante en el buen sentido. Hay sitio de sobra para alguien de estatura considerable.
La cabeza no roza el techo. Los codos no golpean las puertas en cada curva. La sensación no es la de un auto pequeño en el que te has apretado por necesidad. Es la de un espacio inteligentemente organizado donde cada centímetro fue pensado para aprovecharse al máximo. La palanca de tracción total está ahí, entre los asientos, sencilla y sin ningún elemento de diseño que intente hacerla parecer más sofisticada de lo que es. La jalas hacia arriba, un pequeño indicador en el tablero confirma que el sistema está activo, y en ese momento algo cambia en la manera en que el auto se relaciona con el suelo. No dramáticamente. No con la transformación espectacular que los fabricantes de todoterrenos de lujo intentan vender con animaciones en pantallas táctiles y modos de conducción con nombres evocadores. Simplemente el auto se asienta, gana seguridad y se convierte en algo que pertenece a los lugares donde el asfalto termina. En pavimento seco y condiciones normales, el Panda 4X4 es completamente competente sin ser emocionante en el sentido deportivo. La dirección es ligera, casi más ligera de lo que esperarías, pero transmite información real sobre lo que hacen las ruedas. Se siente exactamente dónde están los límites de adherencia, cuánta tracción está disponible en cada curva, qué tan cerca o lejos está el punto en que el auto dejaría de seguir tus instrucciones con obediencia. El motor empuja con honestidad hasta los 90 km por hora, donde empieza a sentirse genuinamente ocupado, como alguien que está dando su máximo esfuerzo con completa dignidad pero sin ocultarlo. La quinta velocidad existe y cumple una función técnica, pero en la práctica cotidiana la cuarta es donde el motor se siente más a gusto. Lo que realmente revela el carácter del Panda 4X4 ocurre cuando el asfalto desaparece. Cuando aparece el barro, la nieve, la piedra suelta, el pasto mojado de madrugada. Ese tipo de superficies donde los sistemas electrónicos modernos intervienen constantemente para compensar las limitaciones físicas de vehículos que pesan demasiado para el terreno que intentan conquistar. En esas condiciones el Panda no necesita intervención electrónica porque no necesita compensar nada. Las ruedas no luchan contra el terreno. Lo leen. El peso reducido mantiene el contacto de manera casi constante, sin los saltos bruscos y los resbalones que afectan inevitablemente a los vehículos más pesados cuando el piso deja de ser predecible. No hay diferencial central. El sistema de 4 ruedas es de conexión manual y está diseñado específicamente para usarse únicamente cuando el terreno lo requiere. En carretera convencional, especialmente en curvas cerradas, mantenerlo activado hace que las ruedas protesten y la dirección pierda naturalidad. Eso no es un defecto de diseño. Es una consecuencia lógica de un sistema construido para funcionar de manera óptima en condiciones específicas, no para ser una solución universal que lo resuelve todo en todo momento. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta bien concebida, alcanza su máxima eficiencia cuando se usa con el criterio correcto en el momento correcto. El Fiat Panda 4X4 se fabricó durante más de 20 años prácticamente sin modificaciones estructurales de relevancia. Ese dato, aparentemente técnico y administrativo, es en realidad una de las declaraciones más elocuentes que puede hacer un producto sobre su propia calidad. Los autos mediocres se rediseñan constantemente porque los compradores se aburren de ellos, porque los ingenieros encuentran fallas que corregir, porque los directivos de marketing necesitan novedades que anunciar. Los autos verdaderamente resueltos, los que han dado con una respuesta tan completa a las preguntas que se plantearon desde el inicio, no necesitan ese ciclo de renovación permanente. Simplemente continúan siendo lo que son, haciendo lo que hacen, y acumulando reputación con cada año que pasa. 4,5 millones de Pandas de primera generación salieron de las líneas de producción entre 1980 y 2003. Una cifra que coloca a este pequeño rectángulo italiano entre los automóviles más vendidos de toda la historia europea del siglo XX. No los más lujosos. No los más rápidos ni los más tecnológicamente avanzados. Los más vendidos. Porque había algo en el que resonaba con la realidad cotidiana de millones de personas que necesitaban un auto que funcionara sin dramas, que durara sin exigir atención constante, que no las abandonara a mitad de ningún camino importante y que no las arruinara en el proceso ni en la compra inicial ni en el mantenimiento posterior. Los 4X4 representaron una fracción específica de esa producción total, pero una fracción que con el paso de los años fue construyendo una mitología propia, independiente incluso de la del Panda estándar. Las comunidades agrícolas de los Alpes italianos y franceses los adoptaron como herramientas de trabajo absolutamente insustituibles. Los guías de montaña profesionales los eligieron sistemáticamente sobre equipos mucho más costosos y técnicamente más sofisticados.
Las historias de pandas dejando atrás todoterrenos de alta gama en los peores días del invierno alpino dejaron de ser anécdotas curiosas contadas en tabernas de pueblo para convertirse en parte del folclore automotriz europeo. Transmitido de generación en generación con la misma convicción con que se transmiten las verdades que la experiencia ha verificado repetidamente. Hoy encontrar un ejemplar en condiciones genuinamente buenas es una tarea que requiere paciencia, criterio y un presupuesto considerablemente mayor del que habría costado hace apenas una década. Los precios que durante años fueron casi simbólicos, accesibles para cualquiera que quisiera un vehículo de trabajo barato y confiable, han escalado de manera sostenida hasta reflejar algo que va más allá de la utilidad práctica. Reflejan el reconocimiento.